Buenas, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos una vez más en nuestra comunidad Finanzas Personales con Moisés y Pilar. Hoy estamos una vez más con un invitado especial que estuvo en el espacio anterior, nuestro amado pastor Silverio Manuel Bello. En la sección anterior, en el programa anterior, estuvo conversando con nosotros acerca de una visión apologética, un enfoque apologético de ambos testamentos acerca del diezmo. ¿Apologético qué significa, Pilar? Defensa. Apología significa defensa. Defensa de la fe y en este caso defensa de los diezmos. Porque sabemos que hay una constelación de hijos del diablo que son enemigos del evangelio, que no quieren que la iglesia de Dios siga hacia adelante. Entonces, ¿cómo la atacan? Desacreditando a los pastores que recibimos diezmos y que administramos diezmos. Ahora, una cosa es recibir los diezmos, pastor, y otra cosa es administrarlo. Queremos, pastor, que usted nos diga hoy, le diga a este auditorio que nos ve, nos sigue, nos oye, ¿cómo debe administrarse los diezmos en las iglesias? Sí. Pastores, es muy interesante este tema, porque en la ocasión anterior hablamos del diezmo. Y como usted decía, Pastor Moisés, Pilar y Moisés. Lo dije contrario, Sí. perdónenme. ¿Por qué? Porque ahí es donde ha estado el mayor problema y el por qué muchos enemigos de Dios, de las iglesias cristianas y mayormente evangélicas y del diezmo. Vamos a comenzar con lo que es la administración de las finanzas en la iglesia local. En uno de mis libros, Diaconado Eficiente para la iglesia de hoy, ese libro lo tiene con 5 más de mis libros, Logos Bible Software, que es la institución más grande digital, y lo tiene. Si alguien tiene esa biblioteca, pues puede tenerlo ahí. En esa parte, y luego otro libro que tiene que ver con las finanzas, Guía de Trabajo para la Iglesia Local. Lamento que se me quedó en eso. Vamos a comenzar por el primer paso, en la administración de la iglesia local. La vez anterior dije que el pastor no debe directamente recibir el diezmo directamente. Para eso, como dice Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí, que en un término muy contextualizado, actualizado, quiere decir la tesorería. Entonces, hablemos de una organización de la finanza. Lo primero es la Junta de Finanzas. Bueno, antes de la Junta de Finanzas está el cuerpo diaconal, o como se le llama en la iglesia, cuerpo administrativo, todo. Hay un tesorero, una tesorera. Ese tesorero, esa tesorera deben saber administrar y combinarse con el pastor. Ningún tesorero puede estar emitiendo un cheque sin consultar con su pastor, ¿entienden? Ni tampoco el pastor hacerlo sin consultar. Hay lo que llaman la caja chica, que más adelante vamos a hablar. Por ejemplo, está la secretaria administrativa. Ella recibe la caja chica, debe tener, por ejemplo, gastos rutinarios que se dan durante la semana. Entonces esa secretaria debe tener una caja chica aprobada por la cantidad por la Junta Diaconal. Bueno, si son 20,000 pesos que ella va a tener, o 10,000 pesos, esa secretaria, cada erogación debe tener un tipo de recibo. Porque si llega que hay que comprar los utensilios de limpieza y todo, y bueno, bien claro ahí. Entonces, ese tesorero y el pastor, porque está también ahí, va el contador o la contadora. El tesorero debe dar un informe
mensual a la Junta Diaconal. Ese informe es el que va a servir de base para hacer lo que más tarde vamos a hablar, el presupuesto. Un presupuesto no se puede hacer si no hay un informe mensual, porque del informe mensual es que el contador o la contadora toma para pasárselo al tesorero y el tesorero al cuerpo diaconal que lo lee. Entonces de ahí, por ejemplo, en muchas congregaciones, el año fiscal quiere decir cuando cierra. Por ejemplo, nuestro concilio, el año fiscal es noviembre. Entonces, se suman todas las entradas. Pero vamos a dejar eso ahí más adelante. Entonces, ese tesorero debe ser responsable, esa tesorera. Uno encuentra, pastores, siempre tesoreros que son un poquito complacientes. Gracias a Dios que no hay ninguno de esos. Oh, gloria a Dios. Y otros son RT, son roca izquierda, que solamente saben decir no. No, pastor, usted no puede gastar esto. No, pastor, usted no puede Entonces, hacer hay que ser flexible en el manejo. Ahora, no un gastador contento, que todo venga. Por eso el pastor y el tesorero o la tesorera tienen que estar bien acorde. ¿Entiende? Y en ese caso, vamos a hablar de la Junta de Finanzas. La Junta de Finanzas es una comisión que se forma por la Junta Diaconal de la Iglesia. Esa Junta de Finanzas o Comisión de Finanzas, como se le quiere llamar, ayuda a lo que es la ejecución presupuestaria. Claro, pastor, hay que hacer un aclarando ahí también. Porque, por ejemplo, si es una iglesia que está comenzando con 20 miembros, con 30 miembros, tener una comisión así de finanzas, claro, tiene que ir comenzando poco. Sí, es un proceso. Estamos hablando ya para una iglesia organizada. Exactamente. Organizada. Porque imagínense, comenzando, no hay nada Exactamente. Y es posible que alguien que nos está oyendo en una iglesia que comienza dice, del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero sí, comenzando, siempre hay su medio. Entonces decimos que la Comisión de Finanzas se encarga de ayudar a la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, ya una iglesia organizada tiene que tener su presupuesto. Hablemos del presupuesto. El presupuesto está de ingresos y egresos. El tesorero, la tesorera, recibe los diezmos en el alfolit. Inclusive hay reglamentaciones que dicen que el tesorero o la tesorera no deben contar éticamente. No deben contar el dinero solo. Debe haber por lo menos dos personas. El tesorero con alguien más. Lo contaron, lo cuentan. Wow, escucha eso. Hacen el cierre. Y entonces se lleva al depósito, que nunca debe hacerlo el pastor. Siempre debe ser el tesorero o la persona que está en la oficina como una secretaria administrativa, va y lo deposita en la cuenta y así. Entonces, ese presupuesto, todo lo que tiene que ver los gastos que la iglesia hace, debe ir registrado en una contabilidad ahí, un sistema, práctico. No hay que tener una contabilidad sofisticada. No. El que la puede tener, amén. Pero esos libros deben estar ahí. Dinero que entra, dinero que se registra. Entonces, ese registro, cuando vienen entonces los gastos, se le pasa a la contadora o al contador para que lo sume todo. Ahora, fíjese, las congregaciones que trabajan sin un presupuesto están corriendo el riesgo
de terminar en rojo. El presupuesto es la guía para usted manejar la finanza en la iglesia. Usted no puede antojadizamente, se presentó un caso, mira, hay que sacar 10,000 pesos. Alguien se le presentó sácalo de ahí, sácalo de ahí, sácalo de ahí, ¿me entiendes? Y comienza. Mira, hay que ver eso pasa. Si la finanza soporta, si es, por ejemplo, debe haber un acápite, porque en el acápite están los servicios públicos, ¿verdad? Los servicios públicos, que son los gastos fijos. Hay ingresos fijos y hay gastos fijos. La asignación pastoral, eso es algo fijo. Bueno, los gastos de agua, luz y teléfono, aunque varían, ¿entiendes? Lo que se le da al consejo, todos esos gastos fijos se saca lo primero. Y por esa razón hay que haber una nómina. La nómina es donde está el libro registrado de todo lo que la iglesia tiene que hacer. La ayuda, la asignación pastoral, el conserje, la secretaria, todo lo que es eso, el agua y la luz y todo. Pero hay una cosa que yo hago en la iglesia que yo pastoreo. Y es que yo tengo un presupuesto para las ofrendas a los predicadores. Así, porque ahí va. Porque hay un asunto. Usted sabe que llegan muchos predicadores y llaman a uno. No, yo tengo un presupuesto. Cuando ese presupuesto ya se agota y me llaman, yo no puedo. Eso sería un acápite del presupuesto. De egreso. Exactamente. Entonces, si usted presupuestó, porque los presupuestos digan presupuestos, pero se basa en los ingresos. Si no hay ingresos, no es. Si la iglesia tiene una entrada que no le soporta que usted le dé a cada predicador que va X cantidad de dinero, vamos a decir, de ofrenda, usted tiene que limitar a lo que dice. Claro. Porque si no lo hace a lo que dice, si alguien necesita una ofrenda, porque en toda iglesia debe haber un acápite para ayudas a hermanos necesitados. Exacto. Debe estar en el presupuesto. A las viudas. A las viudas. Debe estar. Ahora, si dice que es X cantidad, usted ni yo podemos ir de lujo y de contentones. Así no, vamos a dar cierta cantidad, porque eso va a mermarle a otros ingresos que cuando nos vamos a dar cuenta, vamos a terminar en rojo y hay que coger dinero prestado para entonces terminar el mes. Y eso es fatal. Sí. Es como estábamos diciendo en un programa anterior con precisamente la hermana Nelly, que ella decía Pilar, usted le preguntaba que si era por fe. Yo tener un apartamento, si es por fe. No, le dijo, no es por fe. Entonces en las iglesias no es un asunto, no, es que esto es por fe. No, es que tiene que haber una administración. La fe se da cuando hay algo que se necesita. Usted no tiene de dónde, ora y el Señor manda. Exactamente. Porque en las iglesias están los ingresos, que es de diezmos y ofrenda. O donaciones especiales. Hay lo que son donaciones especiales u ofrendas especiales. Alguien vendió una propiedad y quiere dar su diezmo a la iglesia. Bueno, ya eso es un diezmo. O una ofrenda, vamos a hacer una ofrenda, si quiere dar, ¿entiende? Viene alguien de Estados Unidos, pasa por su iglesia y quiere bendecir, pues ya eso va en el registro de ofrendas de amor, ofrendas especiales, porque están también las ofrendas de la semana, que son ofrendas de amor, que se colectan, ¿entiende? Esas ofrendas deben ser contabilizadas. Ay, Dios mío, otra cosa. Si usted tiene su membresía, la membresía, miren, el dinero, cuando están los domingos, por ejemplo, nadie debe llevarse ese dinero a la casa, ni en la semana. Oiga bien, nadie debe. Toda iglesia debe tener una caja chica. Oiga, el pastor no debe llevárselo a la casa. Ningún tesorero debe llevarse el dinero a la casa. Porque hay una caja, se debe comprar una caja fuerte, Una caja fuerte. O un lugar donde se guarde ese dinero, se contabilice, se registre y al otro día vaya al banco. Si no es un día feriado, ¿verdad? Vaya al banco y se deposite. ¿Por qué? Es que pasan muchos casos por olvido,
por esto, por aquello, que vaya a haber un robo, o sea, robo me refiero porque a las iglesias se entran y roban. También. Y lo que buscan es dinero, primeramente. Entonces, no es ético que el dinero nadie se lo lleve a la casa. Yo sé que estamos tal vez hablando tajantemente en esto, pero yo estoy hablando como escritor, como administrador por mucho tiempo de los asuntos del Señor. Hemos visto demasiado cosas de hombres sanos, mujeres sanas, que han tenido un problema por no saber las reglas de administración, y ha habido escándalo que ellos, siendo santos de Dios, santas de Dios, salen hasta siendo acusados por no usar las reglas de administración. Santo. Sí, porque que si usted utiliza la regla de administración, viene cualquiera y quiere un informe, míralo Sí. ahí. Pastor, mire, hablemos de la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria se puede hacer, por ejemplo, cada 6 meses, vamos a suponer. Y es de hacer una comparación en todos los acápites. Por ejemplo, ofrendas a personas necesitadas. Pero mira, este mes se dio más dinero que lo que se podía. Pues el próximo mes hay que bajar. Eso se llama la ejecución presupuestaria. Sí. Entonces se va ajustando, donde termina, como dice, con rayitas. Dice, ay, esto es de menos. Entonces, las próximas hay que ir bajando. Hay que adecuar el presupuesto a las circunstancias. Porque si no se adecua. Y otra cosa, el tesorero y el contador, bueno, el tesorero, el contador o contadora y el pastor, no deben decirle a la congregación, mire, tenemos tanto en banco. Siempre hay que tener un colchoncito. Pero la iglesia no es una cooperativa. Es decir, pastor, mire, yo quiero que usted me preste esto y esto y esto de la iglesia. Es interesante porque, pastor, a veces hay creyentes que piensan que los diezmos que ellos depositan es una cuenta de ahorros que pueden ir a buscar prestado de eso. No, mire, eso trae problemas serios. Y hay veces que, claro está, hay casos de hermanos que se ven en situaciones difíciles. Mire, ninguna iglesia debe dejar de ayudar a quien necesita una ayuda en la congregación, sea para un quebranto. Sí. Porque yo lo estoy hablando y los hermanos que me estén escuchando de nuestra congregación se dan cuenta que cuando ha habido casos que hay que entrar, mire, uno hace serrucho. Cuando la finanza no soporta de la iglesia, uno va siempre al hermano, mire, hay, tal hermana o tal hermano necesita esto y esto. Porque ya uno conoce quiénes pueden. Claro. Ahora, hay que tener cuidado de no estar desde el púlpito. Fulana necesita esto y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Porque entonces se hace la ley que dice, si con ella lo hicieron, conmigo hay que hacerlo también. Entonces, son soluciones que se buscan fuera del púlpito. Exactamente. Espero haber edificado y no mortificado. No queremos irnos sin que usted nos hable también. ¿Qué tienen que hacer las iglesias con el diezmo de diezmo? Si están conciliadas, si están en una red, si están organizadas, un concilio, si es un deber de cada administración, vamos a decirlo así, de una iglesia, dar el diezmo de diezmo y la ofrenda misionera, porque es importante. Ya esa parte sí tomamos de cómo Dios mandó a Moisés a que organizara. Abraham dio diezmo, ¿verdad? Sí. Pero no era de manera organizada. La organización por ley viene en el Nuevo Testamento. Entonces, el diezmo, por ejemplo, la iglesia que por la gracia de Dios pastoreamos mi esposa y yo, debe dar el diezmo de diezmo, que es el diezmo de todas las entradas brutas, como se dice. Se manda en un informe al Concilio Nacional, porque hay gastos macros en el concilio para sostener todo. Y en muchos de esos casos, esas ofrendas y esos diezmos se utilizan. Por ejemplo, se está levantando una obra en Jurumucú. Ese pastor no tiene dinero para su sustento. Se necesita el alquiler de una casa y para él y su familia y para el templo.
de dónde sale esa ayuda. Entonces, a su vez, el Concilio Nacional, la tesorería, tiene un presupuesto que manda una ayuda a esos lugares, a esos pastores que no tienen nada, y se lo mandan. Pastores que no tienen recursos, se les manda una ayuda. Viudas que murió su pastor, entonces se le manda una ayuda mientras viva, ¿entiendes? Un pastor inhabilitado, porque aquí en el país, hay que decir la verdad, ahí sí que se trabaja por fe. La mayor parte de los concilios no tienen una fuente de pensión digna. Sí, no tiene. Para los obreros que terminan. Eso. Por ejemplo, en nuestra iglesia sí se ha estado trabajando en nuestro concilio, pero todavía no se ha podido decir que se va. Ahora, las iglesias, ya que tienen cierta condición, sí han sabido buscar un medio de que cuando ese pastor se enferma o murió y quedó viuda, entonces hay iglesias ya que dicen, bueno, nosotros nos vamos a encargar de eso, y se le busca una ayuda mensual digna. Pero hay que entender sobre todo eso, el diezmo se lleva a la Iglesia Nacional. Entonces, ¿es un deber o es una obligación? Es un deber y a la vez una obligación. La ofrenda misionera. Por ejemplo, si uno deja esa parte a la opción de muchos, donde quiera se cuecen habas, dicen. Donde quiera usted va a encontrar personas que dicen, bueno, como no es una obligación, no lo voy a hacer. Entonces, ahí es que se ve el concilio obligado. Por ejemplo, si yo me tardo 4 meses en enviar mis diezmos sin ninguna justificación y paso, por ejemplo, 6 meses sin diezmar, la obra nacional no me renueva los credenciales. Oiga bien, estamos hablando ya para casos. Eso es Asamblea de Dios. Asamblea de Dios. No me renueva los credenciales. En ese caso, ¿por qué? Es un deber en el sentido que el pastor debe diezmar. Entonces, en esa parte, ya sabe que si no diezma, no se le renuevan credenciales. No, lo que pasa es que la Tesorería Nacional del Concilio o de la Red usted me preguntó sobre la obra misionera. Mire, hay lo que se le llama, por ejemplo, en mi concilio, promesas de fe para los misioneros. Un misionero va a X lugar, a X país. Entonces, tiene que el Departamento Nacional de Misiones le requiere que antes de salir, él mismo o ella misma gestione su propio fondo. Va por las iglesias presentando su proyecto. La iglesia hace promesa, porque tampoco la promesa de misiones no es de los diezmos que sale. La iglesia puede poner un acápite en su presupuesto. Esta cantidad la vamos a sacar para fulano y tal. Pero imagínese, el gasto de un misionero fuera no es fácil. No es fácil. Entonces, ese misionero pasa, la iglesia hace promesa de dar 100 pesos, o sea, los hermanos, 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, se le llama promesa de fe. El director de misiones de la iglesia local se encarga de recibir ese dinero. Ese misionero hace su presupuesto en base a lo que cada iglesia que ha visitado en su país le prometió. Entonces, es compromiso de esa iglesia que prometió cumplir con esa promesa y debe ir a cada hermano que prometió para que ese misionero entonces se pueda lanzar. En el Departamento Nacional de Misiones, ya él tiene cuántos dólares necesita para ese país X. Si llega un mes que hay un superávit, quiere decir, entra más para ese misionero que lo que él necesita, ¿qué hace el Departamento de Misiones? Deja eso ahí, un colchoncito para ese misionero, para el mes que no entra suficiente. Entonces él tiene ahí un colchón, tiene ahí un recurso. ¿Ya? Así se hace. Mío, padre. Pastor Pilar, este hombre es una eminencia. Sí. Respecto. Lástima que el tiempo en este espacio es tan corto, pero ojalá que el amado pastor Bello pueda volver en otra ocasión para hablarnos de esos
otros libros que tiene. Sí, y cualquier tema, pastores, sea escatología, el Espíritu Santo, la vida del creyente, la familia, cualquier tema, estamos Gloria a la a Dios. disposición. Muchas gracias. Vamos a orar. Pastor, oremos para que Dios quite el prejuicio en tanta gente Amén. y El la demonio de mezquindad tacañería. en otros. Sí, sí, sí. ¿Qué tal si usted nos guía en ese tiempo de oración, pastor? Adelante. ¿Yo? Sí, sí. Ok. Soberano Dios, estamos muy agradecidos de ti por la oportunidad que tú nos has concedido hablar sobre este aspecto tan importante, el diezmo para el sostenimiento de tu obra y cumplir con la gran comisión. Señor, que tú, oh Dios, te manifieste y aquellas personas que no entienden esta situación que puedan entenderla. Y si hay alguien que se resiste, que tu Espíritu Santo, oh Dios, toque su vida. Bendice esta programación. Bendice a tus hijos, Señor, en este programa, en el nombre bendito y sacrosanto de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Ha sido todo por hoy. Hasta una próxima. Bye, bye.